Hoy caminaremos por La Habana en un día lluvioso, y la lluvia siempre cambia todo. Acelera a la gente, transforma los colores, mezcla reflejos, crea escenas que aparecen y desaparecen en segundos. En este recorrido quiero moverme un poco lejos de lo obvio, lejos del cliché que todos conocemos. El desgaste, el caos, la postal repetida. No es que no exista, claro que está ahí, pero esta vez quiero mirar hacia otro lado. Quiero observar cómo la lluvia altera la ciudad, las sombrillas que se abren como flores improvisadas, las carreras para no mojarse, los pequeños gestos que pasan rápido, la combinación entre el clima y todo lo que lo rodea. Mi intención hoy es buscar esas capas que no siempre se ven a primera vista, esas escenas que la lluvia revela solo por un momento. Vamos a caminar juntos y a ver qué aparece. La lluvia no es fuerte, no vayan a esperar que haya un gran chaparrón. Es de esas lluvias traicioneras que casi no mojan pero empapan, ¿no? A mí me permite seguir caminando con la cámara sin temor a que se dañe, pero la gente es otra historia, pues apenas sienten las primeras gotas, aparecen los paraguas, los pasos se aceleran, todo el mundo busca cubrirse y esa interacción, ese pequeño caos que provoca la lluvia leve es justamente lo que me interesa observar y fotografiar. Hacer fotografía en la calle puede vivirse de dos maneras, con paciencia o con velocidad. A veces tenemos el tiempo para detenernos, observar, esperar que todo encaje y hacer una imagen construida con calma. Pero en este video pasa lo contrario. Aquí camino, grabo, fotografío y sigo. Todo ocurre rápido, algunas escenas se escapan, otras aparecen de golpe y te obligan a decidir en el instante. Y aunque esa urgencia puede parecer un límite, también entrena la intuición. Ver rápido, decidir rápido, disparar rápido. Es un ejercicio que a mí me funciona, me enseña y sobre todo me divierte. Para el hermano, ¿cómo anda? Directo. Dale, ok. Sí, ok. Gracias. No, papá, no tengo hoy. Voy caminando, voy caminando. Coco frío. O sea, nos quedamos sin batería, sin memoria, sin nada. Voy a subir al bulevar. Aquí a la izquierda. Dígalo. ¿Qué pasó, papá? Dime. Dígalo. ¿No va a ver la manera? No, papá, gracias. Gracias. Aquí en esta parte sucede lo que les comenté anteriormente. En esta escena, si tuviese quizás un poco más de paciencia, pudiese armar una mejor imagen. Pero mi labor es mostrarle lo más que pueda de las calles de La Habana. Sin embargo, dejo que la intuición haga lo que tenga que hacer, haga unos intentos y pueda continuar. Aquí me quedo pensando qué hacer, qué más pudiese intentar con esta imagen, con ese mural, con el color del auto, con las líneas del auto. Pero definitivamente saber que tengo la cámara grabando me obliga a continuar. Prefiero seguir caminando y buscando más imágenes que quedarme en una sola. Vamos a meterlo con esto. No pude. Hacemos para acá. No sirve, no sirve. Muy plana. Hermanito, allá arriba está el... No, va para gracias. Capitolio. Lo metemos aquí. There it is. Pueda que sirva eso. Miren. No sé. Ninguna de esas imágenes que le mostré en la cámara me gustó. Prefiero esta que hice mientras no estaba grabando. Pero bueno, esto es así. Las escenas duran segundos, aprendemos a anticipar, a previsualizar, a estar atentos incluso a los gestos mínimos. Con cada intento fallido, afinamos la mirada y con cada acierto confirmamos que la intuición también se entrena. Fucking paraguas. Y está bueno, ¿viste? Bien, bien, salió muy bien.
Aquí la gente te ve como que, ¿qué hace este carajo aquí? ¿Cuánto cuesta el paseíto con la bici? Bueno, en dependencia de donde vaya. ¿Pero que es por hora o por Sí, sitio? es por hora. Por hora, ¿Cuánto cuesta media hora, por ejemplo? media hora, 5. ¿$5 qué? ¿Dólares? Está bien, tener en cuenta. Gracias, papá. A veces también converso, no por información, aunque siempre sirve, sino por conexión. Como cuando le pregunto al conductor del triciclo cuánto cuesta o si trabaja por hora. Son preguntas simples, casi obvias, pero me permiten romper ese momento en el que todos me miran sin saber qué hago. Hablar me ayuda a acercarme, a entender cómo reacciono. A veces me cuentan algo, a veces no pasa nada. Pero ese pequeño intercambio humaniza la escena y me permite estar ahí sin invadir, simplemente conectando. Uno negro y uno rojo. ¿En serio? ¿Puedo hacer una foto? ¿Te puedo hacer una foto? ¿Qué vende? ¿Cigarrillo? Sí, no fumo, papá. Si no tengo plata. Suerte, suerte. 600 pesos una caja de cigarrillos. Este es el ballet, el edificio del Ballet Nacional. No sé si funciona. Esta fotografía la hice casi que sin querer y bueno, al final me parece que el símbolo musical allí aportó algo. Sin embargo está un poco floja, ¿no? Pero aquí en esta esquina, y voy a pensar un poco acá de lo que estoy viendo, ya no hay tanto, pero sí consigo objetos, como por ejemplo esta estatua que me parece bastante extraña, me es incómoda al verla, y sin embargo la fotografía porque quería mostrársela. Y sobre todo aquí está el letrero del Hotel Inglaterra, que traté de muchas formas hacerle una foto y me fue muy difícil, no la consigo, ¿no? Y siempre me pongo a pensar en qué es lo que nos mueve a salir a hacer fotografía, qué es lo que buscamos aquí afuera. Una gran imagen, la mejor foto del día o simplemente un instante con la cámara. Yo a veces pienso que lo que buscamos es sorprendernos o si no distraernos, o quizás es la necesidad de estar en movimiento, de mirar con más atención, de sentir que algo está pasando aunque no sepamos qué. La verdad es que cada salida tiene su propio motivo. A veces quiero mejorar, otras quiero divertirme, u otras simplemente necesito estar en la calle para aclarar la cabeza, y al final cada foto, sea buena o mala, es parte de ese proceso. Una excusa para caminar, para conectar, para entender un poco más del mundo y un poco más de uno mismo, ¿no? Dos aquí, un naranja y un azul. Oh, yeah. Wow. ¿Sí? Acá solté una grosería en voz alta y preferí quitar el audio por respeto, pero sí, también me frustro cuando la foto no sale como la imagino. Ese microsegundo en que todo estaba perfecto se fue y quedé ahí renegando conmigo mismo, pero bueno, así es esto, ¿no? A veces acertas, a veces puedes errar y a veces erras tan feo que hay que mutearlo para que nadie escuche cómo te insultas a ti mismo. Vale, coño, ¿viste en ese paraguas, no? No lo grabé, pero sí tengo la foto. A ver. Yeah. ¿Quieren verla? Ahí se la dejo. Es curioso cómo funciona esto. Un minuto antes estaba renegando por un encuadre fallido y al siguiente aparece una imagen que me recuerda por qué sigo saliendo a la calle con la cámara, ¿no? No porque sea la mejor foto, sino porque sentimos que logramos capturar algo que realmente nos toca. A veces la ciudad te da una cachetada y a veces te regala una sonrisa, pero siempre se tiene un poco de las dos. Voy a comprar agua acá y me voy. Estamos listos, papá. Aquí. Me estoy llevando mi cervecita para el hotel. Me voy a tomar una en la calle. El caballero me dice que puedo tomar, así que creo que no hay problema. Y el agua, si no te la llevas al hotel, la vas a tener que pagar muy cara. Así que llevo mi litro. ¿Cuánto es? Bien, ahora sí está lloviendo muy duro, así que me tomo este bicitaxi para poder llegar al hotel.
Espero que hayan disfrutado el video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, dejen su like, comenten lo que quieran que yo leo y respondo todo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo.